Bienvenidos, Dios me los bendiga, espero que se encuentren bien y hoy nuestra clase de metanoia dando continuidad a la introducción que dejé abierta para muchas vidas que no están en la clase, pero que confío que la introducción les haya inquietado a seguir buscando más del Señor. Y como les hablaba en la introducción, para que me puedan entender en la clase de metanoia, escuchen la introducción primero. Entonces, Ananías, aquí, como no tenía una vida en santidad y consagrada como Bernabé, y lo único que tenía era que reconocerlo, ser humilde, ya tenía conocimiento, era cristiano, era parte de la comunidad de fe, era parte de la iglesia primitiva. Aquí estamos viendo el nacimiento de la iglesia y también cómo empezó el decaimiento de la iglesia por personas como Ananías y Zafira. La iglesia estaba floreciendo de una manera hermosa y Ananías y Zafira eran parte de esa iglesia. Y entonces vemos cómo él manejó su situación. Recuerden que siempre metanoia nos guía y nos seguirá guiando a bregar con lo que llevamos por dentro que nadie ve. Son clases que no a todo el mundo le gustan, porque son clases que nos lleva a ver nuestra verdad. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, no le va a quedar de otra que empezar a ver su realidad de vida. Así que le invito a que no se quite, a que no retroceda, sino que se comprometa, porque es el camino más maravilloso hacia su liberación, a su paz y al disfrute de la vida eterna aquí y por toda la eternidad. Es una belleza. Así que no pierda la bendición y siga en el Señor. Quiere decir que vamos a aprender de Ananías algo aquí muy importante. Porque la clase de hoy, y vamos hablando, y venimos hablando ya yo creo que más de un mes, acerca de la verdad que llevamos por dentro, y que han sido clases muy confrontativas, y que nos retan a seguir viendo la realidad de vida que tenemos. Aquí entonces, Ananías, ¿qué debió haber hecho? Bueno, Pedro, necesito una cita con usted. Mire, Pedro, yo tengo un terrenito, al apóstol Pedro, tengo un terrenito, lo voy a vender en tanto, y de tanto voy a dar perfecto, esta cantidad. ¿Y qué le iba a hacer al apóstol? Pues amén. Eso, lo que usted quiera dar, esa es su propiedad. Pero el orgullo, ay hermano, el orgullo, la altivez, el qué dirán, y todo lo demás por ahí que traemos en esta naturaleza corrompida, todos, porque nadie se libra. La diferencia es el que lo reconoce se humilla y el que lo alimenta y queda derribado. Entonces, eso es lo que tenía que hacer Ananías. Pero, como Judas, ¿qué le pasó? Dice la palabra que Judas era el tesorero. Qué cosa más interesante. De los dos era el tesorero. Del grupo.
Y según el Evangelio de Juan, del 5 al 6, dice que se robaba la plata de la tesorería. Qué tremendo. Por eso, cuando la hermana de Lázaro, María, ungió los pies de Jesús con un perfume muy caro, él hizo el comentario, pero ¿cómo se va a desperdiciar ese perfume tan caro? Se le podría dar, qué sé yo, a los pobres. Mentira. Es que amaba el dinero y se molestaba de ver que eso se hubiese perdido ungiéndole los pies al maestro. Pero nadie sabía de Judas, solamente el maestro conocía la intención y la condición en la que él vivía. Y escúcheme bien, esto es muy importante, hermano, estas clases son muy serias y son clases que nos llevan a una honestidad con Dios y nos van a librar de muchas situaciones futuras. Porque lo que no se trabaja hoy te va a alcanzar mañana. ¿Me entendiste, mi amor? Lo que tú no trabajes hoy te va a alcanzar mañana. Y cuando digo mañana, no importa cuántos años pasen, te va a alcanzar. Entonces, fíjese que de la misma manera, y tenemos que ver un poquito a Judas para ver a Ananías, que Judas llevaba un estilo de vida donde no había ocurrido un cambio en él. Si bien es cierto que los seguidores de Jesús, no fue hasta que vino el poder del Espíritu Santo y fueron transformados de una manera maravillosa y como que sus escamas se cayeron y todo eso, no es menos cierto que ellos, con sus defectos, con sus debilidades y todo eso, fallaban. Jesús los corregía en esos 3 años de entrenamiento y todo. Pero ellos no llevaban una vida oculta. Ellos no aparentaban algo que no eran. Ellos eran espontáneos, naturales, genuinos con Jesús. Y Jesús, en ese caminar y compartir diario, los iba corrigiendo, les iba enseñando. Y cuando los escuchaba diciendo cosas que no eran correctas, les enseñaba. Pero ellos eran auténticos en eso. Auténticos. Pedro era bien atrevido, bien audaz, bien impulsivo. ¿Y qué iba Jesús? Lo iba corrigiendo. Lo mismo Felipe que Juan. Todos iban siendo formados, pero genuinos. Genuinos. Sin embargo, Judas vivía, escuche bien, que aquí nos va a ayudar a entender a Ananías, en el Hechos 5. Judas vivía aparentando algo que él no era. Y mira que Jesús le dio tiempo que se arrepintiera y reconociera. ¿Y saben qué? Escuche bien. El enemigo dice en la Biblia que es un buen cazador. Sí, Satanás tiene todo un ejército. Sí. Espíritus inmundos, tiene demonios, tiene todos unos servidores. ¿Y sabe que te observan a ti y a mí? Por eso la Biblia dice, no le des lugar al diablo. No le des razones. Porque te observa. Y observaba muy bien a Judas y a Ananías, como te observa a ti y a mí. Y él vio que Judas era un muy buen candidato para ser tentado, para ser seducido, por causa de la condición que llevaba dentro
no resuelta. ¿Usted me está entendiendo por qué es tan importante resolver lo que llevamos dentro? Porque esos son municiones para Satanás. Esos son municiones para que el enemigo te haga tropezar. Y después no es que el diablo tenga la culpa. No. Porque al fin y al cabo el que decide es usted y decido yo. Ok, como yo digo, no somos monigotes ni de Dios ni del diablo. Nosotros tenemos una propia voluntad, un libre albedrío y nosotros decidimos. Entonces, pero no es menos cierto que nos observa y como yo digo, nos pone la cascarita para que resbalemos. Pero cuando pone la cascarita es porque algo vio. Pero sigamos que lo vamos a ir entendiendo. Entonces, Judas tuvo tiempo. Y en lugar de que los días que anduvo con Jesús, acercarse al maestro y hablarle de su situación de codicia, de ambición, de amor al dinero, ¿sabe qué hizo? Decidió ocultar esa debilidad. Es que a la verdad que, ¿verdad? Somos tremendos. Él tiene que haber visto que Jesús, muchas veces, Jesús estaba los discípulos hablando. Y Jesús hace rato que sabía lo que estaban hablando y sabía lo que tenía en el corazón y la mente. Así que Judas tenía que saber muy bien que Jesús conocía algo, por lo menos algo según él. Hace rato que lo conocía todo. Entonces, Judas, en lugar de aprovechar y hablar con el maestro, decidió callar. Y eso lo hacemos muchas veces nosotros también en nuestra vida diaria. Tenemos unas debilidades, tenemos cosas en el corazón bien ocultas. ¿Y qué cosas no nos salen de esta naturaleza? Entonces, en lugar de confesarlo, de pedirle a Dios que nos ayude, ahí lo seguimos alimentando como sea Judas. Y en las ocasiones seguía robando de la bolsa de la tesorería. Jesús lo sabía hace rato, como hace rato que Dios sabe lo que tú haces y que yo hago. Lo que hablaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que hablaba evidenciaba lo que había. Y ahí Judas dándole larga al asunto. Y como no resolvió ese asunto, escuche bien. Y esto es importante aclararlo. Estaba leyendo los otros días una noticia de un pastor teólogo, qué sé yo, diciendo que el que traicionó fue Jesús a Judas y no Judas a Jesús, porque Jesús prácticamente le puso una trampa. Mire que la verdad que el diablo no descansa, Señor reprenda, recurriendo a unos apócrifos y demás que hablaban otras cosas. En fin, que Dios siempre da oportunidad para que usted se arrepienta. Y lo que se profetizó de Judas es porque la omnisciencia de Dios, hace rato que Dios sabía cómo iba a terminar él y se lo revela a los profetas. Eso no quiere decir que no hubo oportunidad de cambio en la vida de Judas, como la hay en la vida tuya y en la mía, porque esa es la misericordia de Dios y la palabra lo valida. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como Judas no resolvió eso, como tú no resuelves eso en tu vida, y yo tampoco en otras cosas, ¿qué va a pasar? Pues dice la palabra que si eso no lo resolvemos a tiempo, dice la Escritura, que vino entonces Satanás en Lucas 22, entró en el corazón de Judas y le puso la idea de traicionar a Jesús. Mire cómo esto va obrando y lo serio que es ignorar los avisos de Dios, el consejo de Dios y no trabajar las cosas a su debido tiempo. Hubo un tiempo para que cambiara
su manera de pensar y de vivir. Y como no aconteció eso, escuche bien, viene Satanás y te pone la idea conforme a tu manera de vivir. Y siempre esa idea va a ir contraria a la palabra de Dios. La puso en su mente, en su corazón. Le pone el deseo de hacerlo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Es que esto es bien fuerte, hermano. La verdad que cuando uno la lee y la estudia con detenimiento, esto es para que uno ande derechito, ¿sabe? Que esto no es juego. Yo se lo estoy diciendo, con el diablo no se juega. O sea, con el mundo espiritual no se juega. No se juega. Esto es serio. Dice que entonces entró en el corazón y le puso la idea de traicionar a Jesús. ¿Y cómo fue esa idea? Porque Satanás te va a decir lo que vas a hacer. Y como no te arrepentiste y como no resolviste eso, Él manda y tú le vas a obedecer. Porque si tú no le obedeces a Dios, vas a terminar obedeciendo a Satanás. Porque alguien tiene que ser tu Señor. La Biblia dice, no se puede servir a dos señores. ¿Cuál es uno? Coge el otro. Entonces, ¿qué le dijo? Porque esto que hizo Judas fueron ideas que el diablo le metió a la mente. Por no haber resuelto las cosas a tiempo. Entonces dice que Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de las guardias que cuidaban el templo y se puso de acuerdo con ellos para entregarle a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Ahí está el plan que el diablo le dio. Ahí está el plan clarito. Y él consintió en ese plan. Viene la idea, viene la tentación y como tú no has resuelto, tú eres una presa fácil. Somos presas fáciles cuando no resolvemos la condición que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Viene el enemigo, nos tienta por causa de lo que hay dentro. Por eso no pudo con Jesús en el desierto. En las tentaciones, por más que le puso, no hubo manera de que Jesús cediera. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús puro, íntegro. Escrito está, y escrito está, y escrito está. Mira que si haces esto yo te voy a dar fama. Yo no vine a buscar fama. Mira que si esto te van a... yo no vine a eso. Yo estoy claro a lo que vine. Qué lindo. Pero si usted lo que busca es reconocimiento, usted lo que busca es fama, usted lo que busca es éxito, mire, Él ¿qué no le va a ofrecer? Y si usted no resuelve eso, pues caemos, hermano. Por eso es que es tan importante velar y orar continuamente la condición en la que está nuestro corazón. Y pedirle a Dios que continuamente nos esté santificando y limpiando. Señor, ayúdame. Cualquier cosita que se asome, porque mire que eso es bien sutil. Y el Señor, ayúdame. Hay veces que usted está hablando y está diciendo cosas y ahí buscando reconocimiento. Hay cosas que usted hace para que lo llame la atención o para que vean que usted es mejor. Todo eso, y usted está consciente porque el Espíritu Santo te lo dice. Inmediatamente eso pase. El Espíritu no redarguye para condenación, sino para santificación. Entonces después usted... Señor, perdóname, porque esto yo lo dije por esto. La intención no fue correcta. Señor, ayúdame. Mira que mucho orgullo todavía tengo, que mucha altivez. Cómo me gusta que me reconozcan, cómo me gusta humillar. Usted sea honesto. Eso a Dios le agrada, un corazón sincero. Pero si usted lo sigue alimentando y darle para adelante, vendrá la cascarita y te le pondrá y tú resbalarás. Entonces, vemos
que Satanás entró a la mente, al pensamiento y lo demás historia. Y si tú aceptas eso, ya viene el deseo y cuando viene ya estás ejecutando el plan de Satanás, el que te puso bien lindo en la mente. Que tú no tenías ni idea, tú no te has descubierto a veces con unas ideas medias extrañas. Tú dices, ¿qué es esto, Señor? Porque te pone el deseo, te hace creer que eso es bueno y después te dice cómo hacerlo. Pero jamás te va a mostrar las consecuencias. Entonces aquí tenemos a Ananías, que tampoco había resuelto algo en su corazón. Y cuando vio que un hombre como Bernabé, de la tribu de Leví, imagínese, pero que se llamaba José, pero ahora los apóstoles le decían Bernabé, vendió un terreno y dio todo el dinero. Ay, pues yo tengo que ser como Bernabé. Yo tengo que ser como Bernabé. Mira, hermano, la palabra dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Al que tienen que ver es a Cristo en nosotros. Pero cuando no estamos sanos y estamos todavía corrompidos en toda esa pecaminosidad sin arrepentimiento, buscamos exaltarnos a nosotros, que nos vean a nosotros. Y Ananías, el gran pecado de Ananías, vivir de una apariencia, hacer creer algo que él no era, hacer creer que él era espiritual, que él era santo, que él vivía una vida consagrada como Bernabé. Ay, hermano. Y cuando eso está ahí adentro, no resuelto, vienen las ideas. Ay, hermano, porque eso es así. Bueno, pues yo tengo un terreno también, pero, ay, yo no lo voy a dar todo. Ay, pero ¿qué van a decir? Porque yo soy el siervo del Señor, la sierva del Señor, y los hermanos se creen esto y lo otro. Imagínate si yo reclamo la mitad, o si yo no lo doy todo. Entonces usted ahí va a dar el diezmo, y qué van a pensar, y qué dejan de pensar. Y usted va a dar la ofrenda, y qué van a pensar, y dejar, porque todo es una apariencia, porque la intención es equivocada, y todo lo que usted hace y dice y entrega y da, si la intención no es correcta, mire, usted puede dar millones, y eso a Dios lo aborrece. Lo aborrece. Eso está corrompido por el pecado. Es mejor, ¿sabe qué? Dar como la viuda, la única monedita que tenía, en humildad, que querer aparentar como Ananías. A Dios, la última blanca de la viuda, le agradó más al Señor. Era lo único que tenía y ella no se abochornó de darlo. Ay, hermano, pero qué orgullosos somos. Y muchas veces damos para aparentar, para que digan. Y eso Dios lo aborrece. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí estaba Ananías. Pues yo tengo un terreno, déjame ver. Ay, es que yo no puedo decir tampoco que me quedé con tanto. ¿Me entiende? Porque él tenía todo un proceso interno no resuelto, que no confesó. Porque yo estoy segura que si habla con Pedro, le dice, bueno, Pedro, yo tengo un terreno, lo voy a vender en 100,000, pero de ese terreno de 100,000 yo necesito 70,000 para resolver unas deudas, voy a dar 30,000 a la obra. Maravilloso, Pedro, maravilloso. Tremendo, Ananías, tremendo. No importa lo que tú des,
te lo agradecemos. Eso hubiese sido Pedro. ¿Y qué hizo Ananías? Pues se puso de acuerdo con la esposa. Mire qué cosa. Mire, hermanita querida, usted póngase de acuerdo con su esposo en todo menos en el pecado. ¿Me entendió? Usted póngase de acuerdo. Amén. Pero en algo que sea pecado, jamás. Y si es creyente, ay, hermana. Porque cuando es incrédulo, la palabra dice, bueno, si es incrédulo, usted, con su conducta en santidad sobre todo, lo va ayudando a ir conociendo el evangelio. Pero un cristiano, ay, hermano, usted coge la Biblia y le dice, bueno, mi amorcito bello, la Biblia dice esto, esto, esto y esto. ¿Ok? Y usted ahí se convierte en luz para su marido, en sal, para que se arrepienta. Ah, y si aún así persiste, usted no se haga una con él. No se haga una con él. ¿Ok? Porque lo que es salvación, esto es individual. Serán los dos una sola carne, sí, pero la salvación, esto es individual. Habrán dos en una cama, uno será tomado y otro dejado. Escape por su vida, hermanita. Alaba. Escape. O viceversa, porque se puede dar al revés. Entonces, Zafira ahí cometió un gran error. Se puso de acuerdo con su marido. Y esto tuvo tremendo error. ¿Ok? Ella tenía que, cuando la confrontaron, ¿sabe qué? Bueno, se vendió en tanto, pero realmente eso no es así. Porque ellos, ¿qué hicieron? Miren, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. Y el resto lo entregaron. Entonces, cuando fueron, dijeron, vamos a ver, lo vendieron en 100,000. Se quedaron con una parte, ¿verdad? Vamos a ver que yo lo vendí en 100,000, yo me quedé con 50,000 calladito. ¿Ve? Y dice que luego el resto se lo entregaron a los apóstoles, pero ese resto como evidenciando que fue la totalidad de la venta. Pues se vendió en 100,000, yo me quedé con 50,000, ¿me entiende? Pero eso yo no se lo digo No, se vendió en 50,000, pero yo me quedé con 50,000, ¿me entendió? Pero realmente se vendió en 100,000. Entonces le dijeron a Pedro, le dijo, ¿en cuánto vendieron la heredad? En 50,000, Pedro. Para aparentar que entregaron todo y competir con Bernabé. Y así aparentar que están bien consagrados. Pero realmente la vendieron en 100,000, algo hipotético, ¿verdad? Ellos se quedaron con 50, entregaron 50, pero dijeron que se vendió en 50, cuando realmente se vendió en 100,000. Ay, hermano. Y cuando ya usted se hace uno con la idea, porque el enemigo va a aprovechar. Y dice la escritura, y eso lo vamos a ver, yo creo, no sé si me dé tiempo en esta clase, pero lo vamos a ver. Las dos fuentes que el enemigo aprovecha para aprovechar la debilidad humana que tenemos, que son los deseos y el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Le estoy diciendo que Ananías tenía una situación interna no resuelta. Como eso no lo resolvió, y vivía de apariencia, el enemigo, que es un cazador, observa y comienza a dar ideas. Ananías decía, yo quiero ayudar a la obra, pero yo necesito dinero. ¿Y qué te dice el diablo? Pero no le digas nada si lo que tienes es que, mira, dices esto y vas a quedar bien chévere. ¿Usted me entendió? ¿Ve? Porque va a venir a darte la idea. Entonces,
como tú no has resuelto tu proceso de celo, de envidia, de competir, y eso te dice, esa está buena. En lugar de identificar ahí que eso viene del infierno y que eso no es del agrado de Dios, pero como tú estás ya corrompido y como no te has arrepentido, el enemigo entra en escena. ¿Ves? Porque dice la palabra que somos tentados de acuerdo a lo que llevamos dentro. Entonces él se hizo uno como Judas. No se arrepintió. ¿Y qué le dijo el enemigo? Mira, si tú entregas al maestro que lo andan buscando como aguja en un pajar, los judíos aquí están, los religiosos están buscando para matarlo. Y si tú le dices que tú andas con él, que tú eres íntimo con él, que tú sabes cómo encontrarlo, pero que te paguen. Y te van a pagar, bueno, ya tú verás, Judas. Y Judas dice, esa está tremenda. Qué bueno, voy a recibir más chavos. Claro, yo lo conozco, yo sé las costumbres de él, yo sé a dónde se va a orar, yo sé aquí, yo sé allá, yo lo conozco. ¿Qué mejor que yo? Para entregarlo. Y Judas, ya tú verás. Y entonces una cosa tremenda. Y Judas, ¿sabes qué le creyó al diablo? Que le iban a dar tremendo dinero. Y como no había esa intimidad y un corazón disponible, él no conoció nunca al maestro bien. Lo lindo, lo bueno que era. Y lo vio siempre como un líder que iba a venir a cambiar, qué sé yo, la historia de Israel, ese líder político que estaban esperando y demás, pero la belleza de Jesús nunca la pudo ver, pues si la hubiese visto hubiese cambiado. Entonces, aquí está igual Ananías. ¿Y el enemigo qué? Dice Pedro, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Ay, hermano, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Anota bien esa pregunta. ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? Y Satanás te puede traer desánimo, pensamientos de desaliento, y uno hacerle caso y no darse cuenta que es él. De desesperanza, de que no vas a poder. Y entonces empieza así, y tú empiezas a hacerle caso y te decae. Bueno, un arrastre total. Pero ¿y por qué tú le haces caso a Satanás? Si Dios te ha dicho que está contigo, que todo lo puedes en Cristo, y ahí te tiene el diablo contra la pared, tú no puedes. No hay salida. Cuando el Dios es Dios, todo es lo imposible. Todos hemos caído en esa situación, hermano, empezando por esta que está aquí. Y ahí nos olvidamos de las promesas de Dios, del poder de Dios. Y ahí estamos. ¿Me entiende? Y cuando usted se mete para adentro, usted va a chequear que algo vio que tomó ventaja a él. Y si hay incredulidad, él va a tomar ventaja. Y te va a poner la duda, el desaliento, el no se puede, aquí, allá. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué le haces caso? Cuando le haces caso y empieza el desánimo, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo para reaccionar y escapar. Bebé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. Y retomas la palabra, retomas las promesas y te sacudes de ese dardo que te tiró. Y hasta ahí vamos bien, porque ser tentado no es pecado. Ser tentado ahí simplemente te está diciendo, tranquila, que estás desenfocándote de la palabra. Y tú le oras al Señor y dices, tranquilo aquí. Y entonces rápido te das cuenta y sales de ahí. Y no ejecutas. ¿Me entendiste? Ahí. Pero si tú no te detienes, después que te tienes ya ahí en el desaliento, en la mazmorra esa, como yo digo, te va a venir a decir lo que tienes que hacer para resolver eso. Y ahí viene. Y ahí es que es el problema. Entonces ahí es que ejecutamos el pecado. ¿Por qué hiciste eso? Porque ya cuando le pregunta a Pedro eso es porque ya había mentido
al Espíritu Santo. ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo? Sí, el diablo le hizo creer que sí. Le dijo, dale, no te preocupes, si Pedro no lo va a saber. ¿Quién lo va a saber? Nadie, tú y tu esposa. Ella no te va a delatar, Ananías, tranquilo. ¿Quién se va a enterar? Ese es el enemigo hablando a tu mente. Dale, ¿cuál es el problema? Si nadie te ve y todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? No seas tan exagerado. ¿Qué te está diciendo en tu mente? Dios sabe. Dios me entiende. Y por ahí sigue, y cuando vienes a ver ya te estás enredado. Entonces aquí, ay hermano, le creyó el cuento a Satanás. Dale, véndelo. Yo te voy a decir lo que vas a decir. Taque. Ya estaba aquí, maquinando. Ok. Mire, yo en estos años de tanta consejería, y uno también que estuvo ahí, usted no se da cuenta que cuando usted estaba sin Cristo, usted se atrevía a hacer unas cosas que usted dice, Dios mío, donde yo tenía la mente. Pero mira cómo yo vestía. Mira con quién yo andaba. Mira lo que yo hacía. Pero ¿dónde yo? Pues claro, en el pecado, en la maldad. El enemigo es experto dirigiéndonos y diciéndonos qué hacer. Entonces, ahora usted, por ejemplo, algo tan sencillo como que usted bien atrevido, y si tenía que llegar a donde usted se tiraba a la hora que fuera, para aquí, para allá, y ahora usted no se atreve ni guiar solo. Que es una cosa tremenda. Lo lleva a los dos extremos. Procure ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿creíste que podías engañar al Espíritu Santo? Como Eva. Pero ¿cuál es el problema, Eva? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas igual que Él. Come, si eso no te va a pasar nada. Ya tú verás, no vas a morir nada. Porque es un maldito. Es padre de mentira, es engañador, es astuto. Y te hace ver las cosas de una manera tremenda. Ok. Antes de vender el terreno, ¿era todo tuyo y de tu esposa? Cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué tenías que hacer eso? ¿Por qué, Ananías? ¿Por qué no me hablaste? ¿Cuál es el problema? Si aquí en ningún momento nosotros los apóstoles estamos exigiéndole dinero, estamos obligándolos a que vendan cosas. ¿Por qué, Ananías, hiciste eso? Lo que ustedes dan, denlo de corazón. Aquí no exigimos nada. ¿Por qué, Ananías, lo hiciste? ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? Hermano, no ignoremos la maldad del enemigo. Nos habla a la mente, nos pone deseos en el corazón, nos pone ideas. Y todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, ya saben que no viene de Dios. ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo? ¿Tú crees que tú puedes engañar al Espíritu Santo? ¿Tú crees que tú puedes engañar a Dios? Su ojo todo lo ve, todo lo escudriña. Y nada habrá oculto, pues todo será descubierto. Y Satanás, que es un maldito y atrevido, nos tienta y nos lleva a retar, a comportarnos como haciendo ver que Dios es omnisciente, no es omnipotente, que Él no ve cuando hace rato que está viendo. Y hermano, fíjese, cayó muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y ese acto que fue tan violento, ¿verdad? Pareciera, la iglesia estaba naciendo y trajo mucho temor a aquel pueblo para que entendieran que Dios aborrece el pecado, lo aborrece. Y lo mismo, dice que como a las 3 horas apareció Zafira, lo más tranquilita.
sin saber que el esposo ya había sido descubierto. ¿Y qué, Zafira? ¿Qué? ¿Vendieron también el terreno en este precio? Sí, Pedro. Mire, no hizo más que abrir la boca y también muerta. ¡Muerta! ¿Por qué te pones de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué le haces caso al diablo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si sabes que Dios lo ve, si sabes que Dios lo oye, ¿por qué quieres vivir una vida de apariencia? ¿Por qué quieres aparentar ante los demás algo que tú no eres? Esa es la pregunta de hoy. Y yo creo que con lo de hoy y la introducción es suficiente. ¿Por qué le haces caso a Satanás? Ahí te voy a dejar la pregunta. Y que Dios en su misericordia ilumine sus mentes. En el bendito nombre de Jesús. Amén.